Y nos honra recibir en este programa al presidente de Parlacén, pero además poeta, escritor, historiador. Dirige también una comisión muy importante frente a las próximas, o a la próxima convención de su partido, el PRM. Tony Raful, gracias por estar con nosotros. Es un placer estar con ustedes. Este es un programa joven, de gente joven. Bueno, muy buenos días, don Tony. Vamos a empezar conversando acerca del Parlacén, esta institución para edificar a la teleaudiencia. ¿Qué trata y qué encuentra Tony Raful al presidir un espacio como este? Cómo no, el Parlamento Centroamericano se creó como consecuencia de los acuerdos de paz en Centroamérica. Toda la franja centroamericana en los años 70, 80 fue sacudida por una ola de violencia estremecedora. Era el combate de la guerrilla, la contraguerrilla, los grupos paramilitares. Cientos de miles de muertos. Y estos países se requebrajó la institucionalidad democrática. Entonces, producto de negociaciones políticas en las que participaron destacadas figuras políticas, entre ellas el presidente Vinicio Cerezo de Guatemala, se concretaron los acuerdos de paz en el año 1991 entre todas las partes, dando una amnistía política y una especie de reintegración o integración de las fuerzas beligerantes a la lucha democrática, o sea, la participación electoral, a la participación legislativa, y allí se reordenó la vida democrática. Eso dio como resultado la creación de varios órganos institucionales, como el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, de la cual la República Dominicana es signataria, que está integrada por los presidentes de los países centroamericanos y República Dominicana. Está también la creación del Parlamento Centroamericano, la Corte Centroamericana, y de otras, el Sistema de Integración Económica también, SIECA, de esa región, y el Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano fue la instancia política que se creó, o sea, el órgano legislativo de discusión de representantes, diputados por los diferentes países, electos por el voto popular, o sea, lo que le daba la legitimidad democrática, para establecer, digamos, ese parlamento, primero como un canal de paz, de garantía de paz en Centroamérica y el Caribe, de garantía incluso de logros de acciones comunes y conjuntas entre todos los países, específicamente en temas migratorios, en temas relacionados con el narcotráfico, con la lucha contra el narcotráfico, contra bandas delincuenciales juveniles que azotan una parte de Centroamérica, como los Maras, y una serie de acciones. ¿Y qué logros presenta Parlacén? Por ejemplo, ahora que usted habla de maras, de pandillas que han azotado Centroamérica por décadas, ¿qué impacto? Y la gente que se pregunta, ¿y qué hace el Parlacén? Bueno, ¿y qué es el Parlacén? No. ¿Qué logros puede mostrar? El Parlacén tiene mala prensa, o sea, en el sentido mala imagen, porque no ha tenido una política de difusión de sus logros y de sus objetivos concretos en esa área. Pero vamos a mandarle una propuesta. Será bien recibida ahora. Será bien recibida ahora. Entonces, esa mala imagen, digamos, ha caminado, ha corrido mucho. Sin embargo, las cosas no son como se han tratado de desdibujar. O sea, el Parlamento Centroamericano ha jugado un papel sumamente importante. En materia de mediación política, el Parlacén tiene un conjunto de acciones en la cual ha trabajado entre conflictos internos, entre sectores de diferentes naciones de Centroamérica, en la cual ha desempeñado un papel muy importante, incluso ha organizado foros internacionales, específicamente, porque quiero decir que no solamente pertenecen los países centroamericanos, también, por ejemplo, México es miembro, digamos, observador del Parlamento Centroamericano. La globalización infunde mucho en las agendas nacionales de los países, y por eso es importante incluir. Las hace comunes, no solamente México, Belice, son países que están prestos a integrarse al Parlamento Centroamericano. Hay naciones como, por ejemplo, Taiwán, que aunque no pertenece al área geográfica de Centroamérica, sin embargo es una colaboradora permanente de las relaciones del Parlamento Centroamericano. Está también la colaboración de otros lugares, de Marruecos, por ejemplo, del Reino de Marruecos, que colabora con el Parlamento Centroamericano, y otras naciones que han manifestado su deseo de integrarse. Me refiero a los parlamentos, cuando hablamos de naciones, a los parlamentos, al Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano tiene 14 comisiones. Cada comisión es especial, tiene una especialidad en temas, digamos, vulnerables, importantes, que afectan en la región. Comisiones para el estudio del narcotráfico y el combate al narcotráfico, se han hecho acciones comunes. Una de las acciones más importantes que yo creo que ha logrado el Parlacén
ha sido empezar a derribar las murallas de las aduanas entre los países y lograr una identificación en Centroamérica. En Centroamérica del comercio interno, o sea, facilitar el intercambio de productos como consecuencia de un concepto nodal que dio origen al Parlacén también, que es el concepto de la integración. Me refiero a la integración económica, social, y esto se ha avanzado bastante. Y en lo migratorio, escúchame Víctor, en lo migratorio, así como usted habla de este tema de económico y de poder viabilizar efectivamente esta columna de tierra que compone Centroamérica, esta franja. A nivel de migración vemos la crisis que ha tenido México con algunos de los países como Nicaragua, Costa Rica, y de hecho tuvimos el tema de los cubanos que estuvieron recientemente. Sí, así es. Entonces, ¿cómo influye el Parlacén? Es muy importante esa pregunta porque evidentemente que se da en dos direcciones el proceso migratorio en Centroamérica. Una, que es la corriente, digamos, mayor hacia Estados Unidos a través de la frontera Guatemala-México, que es un problema muy grave. Se han hecho incluso eventos y se han tomado medidas conjuntas con organismos internacionales, incluso en la frontera Guatemala-México, para coadyuvar, aliviar la situación desesperante de los emigrantes hacia Estados Unidos. Y la otra corriente migratoria es la corriente interna, o sea, una corriente interna migratoria muy poderosa, de gente, por ejemplo, de El Salvador que migra hacia Nicaragua, o de Nicaragua que migra hacia otros países, a Costa Rica, que ya es muy notoria. Entonces esto crea hacinamiento, crea problemas, y el Parlacén ha jugado un papel vehicular en el proceso de construir unas relaciones que permitan un tratamiento mejor a los emigrantes. Incluso nosotros hemos estado, ya me refiero como institución, no como persona, hemos estado presentes tanto en los lugares, digamos, de los emigrantes, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, en el caso de Costa Rica, que es un problema muy grave el que se ha presentado, para lograr una mayor convivencia y desarrollo de relaciones armónicas que permitan una reconstrucción, digamos, del papel en nuevas sociedades de estos emigrantes. Y en el caso de Estados Unidos, hemos tocado la puerta de Washington. El Parlacén ha estado presente en reuniones con los países centroamericanos y el Departamento de Estado norteamericano para viabilizar un tratamiento más justo al proceso de la emigración e incluso para defender los derechos de los emigrantes. Incluso en estos días, a propósito de una moción o de un proyecto que yo sometí, hicimos un reconocimiento público al senador, ya no es senador, representante ante Washington, Adriano Espaillá, de origen dominicano por cierto, que se ha destacado por la defensa de los inmigrantes en Estados Unidos y en otras áreas fundamentales en las que el Parlacén no solamente reconocía la labor de este importante representante ante el Congreso de Estados Unidos de origen dominicano, sino que también planteaba una serie de propuestas para ser incorporadas a la labor que él realiza en los Estados Unidos. Se va a realizar un acto incluso con él y con un grupo de congresistas para el Parlacén seguir acentuando este tipo de relación. Por supuesto, nosotros tenemos una debilidad troncal, yo diría una debilidad congénita hasta ahora, que es la debilidad de que el Parlacén todavía no tiene facultades vinculantes. Al no tener facultades vinculantes, muchas de las decisiones que se toman, que son bastantes, y el trabajo es intenso, no tiene efectividad concreta en algunas áreas. ¿Por qué no tenemos facultades vinculantes? Bueno, los parlamentos cuando surgen, estos parlamentos de integración generalmente no la tienen, la van logrando en el desarrollo. Porque surgen de un contexto, de una crisis. ¿Pero cuántos años tiene? Por ejemplo, el Parlamento Europeo vino a adquirir facultades vinculantes 15 años después. ¿Y cuántos años tiene el Parlacén? Bueno, el Parlacén se creó como tal, como institución, en 1991, pero la República Dominicana se integra al Parlacén. Pero ya tiene tiempo Parlacén para ir obteniendo esa... Por eso hay ahora mismo una actividad muy fuerte a través del Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, que por cierto hay una reunión en diciembre de todos los presidentes de los países que participan en esos acuerdos, entre ellos el presidente Danilo Medina va a hacer una reunión en Panamá porque la República Dominicana pasa a ocupar la presidencia pro tempore del SICA. Y uno de los elementos fundamentales de discusión y de posible aprobación es el de las facultades vinculantes. ¿En qué áreas? No facultades vinculantes en todas las áreas, porque entonces entraríamos en un papel de competencia o de funciones paralelas, sino en aspectos específicos. En migración, que es un aspecto fundamental, en la relación de los derechos de la mujer,
que se ha avanzado bastante con los organismos internacionales que están radicados en Centroamérica. Y en otras áreas en las que es fundamental, por ejemplo, en materia de integración, porque la integración es la gran bandera del Parlamento Centroamericano. Me refiero a los intercambios de productos, en la revisión de los tratados de libre comercio, los beneficios, no beneficios, en una reconstrucción de las relaciones económicas y sociales en el área. Ese es uno de los aspectos a conquistar. Nosotros esperamos que bajo mi presidencia en el Parlamento Centroamericano, esa que es una de las conquistas más apetecidas, sea lograda. Ese es uno de los aspectos fundamentales que yo me propongo como presidente centroamericano, digo, del área del Caribe, centroamericana y el Caribe. O como llaman ellos, de América, de Centroamérica ísmica e insular. Justo para poder incorporar a la República. Quiero preguntarle, cuando uno asume una responsabilidad, uno se plantea metas. Sí. ¿Qué otras metas, y entendiendo de que Centroamérica ha avanzado, ya no es la Centroamérica de hace unos años atrás, donde estaba este conflicto armado civil en El Salvador y en otros países de la región, pero tiene sus retos, o sea, Guatemala, El Salvador, Honduras, versus otras realidades en Nicaragua, Costa Rica, hacen uno que otro diferente. Panamá. Esa fotografía, Panamá, República Dominicana. Entonces, ¿qué otros retos asume usted como presidente y se plantea como metas en el marco del Parlacén? Bueno, uno de los retos inmediatos, retos fundamentales es adquirir facultades vinculantes. Ese es uno, sí. Pero uno de los elementos concurrentes es el cambio de imagen. Ustedes lo explicaron muy bien al iniciar la conversación. Tenemos que transformar la imagen, escribir la nueva historia del Parlacén. Yo insistí mucho en la campaña comunicar interna, la efectividad. la efectividad. Yo insistí mucho que nosotros teníamos que cambiar la página en el sentido de que el Parlacén surgió en una coyuntura histórica específica, pero esta no es la coyuntura histórica que estamos viviendo. O sea, no podíamos establecer, digamos, la actividad del Parlacén al amparo de las causas que generaron su creación, porque hoy día ese no es el problema, son otros problemas los predominantes. Y entonces elaborar toda una política comunicacional que nos ayude no solamente a proyectar una nueva imagen, sino a replantear los problemas esenciales de los países que integran la franja Don Tony, centroamericana. vamos a poner esto en contexto. Usted es el presidente del Parlacén. Sí. O sea, entre tantos candidatos que había de todos los países que forman Centroamérica y el Caribe, eligieron a Tony Raful, ¿cierto? Bueno, debo explicar el proceso. La República Dominicana debe ocupar la presidencia del Parlacén cada 6 años. Cada 6 años. O sea, ahora le tocó a la República Dominicana, se rota la presidencia. Dentro de 6 años, estamos en el 2017-18. Que Dios nos ayude a estar aquí en 6 años. No, mucho antes, porque tiene un carácter temporal. Entonces, la presidencia es el producto de una rotación de los países que lo integran. Entonces ahora tocaba la República Dominicana. Ahora le tocaba a la República Y usted Dominicana. competía y con... había que elegir el presidente entre los candidatos de República Dominicana. Y usted competía Habían precisamente... originalmente 4 candidatos, incluida mi candidatura. Luego, con el proceso de discusión intenso... Y a eso quiero ir, siendo usted representante del PRM, había una candidata del PLD y muchas personas han cuestionado que cómo gana Tony Raful, cómo consigue ese apoyo mayoritario y si es cierto que el sector de Leonel Fernández le da el espaldarazo y no apoyó a su candidata del PLD. Bueno, lo primero es lo siguiente. Lo primero es que en el proceso de elección de la presidencia, nosotros vamos al Parlacén. Ahora, es un privilegio para el país y el Parlacén que sea usted. Gracias. Vamos al Parlacén a través de un partido político. O sea, los partidos políticos postulan a sus representantes. Yo fui al Parlacén a través de mi partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Okay. Ahora, una vez siendo diputado del Parlacén, yo soy diputado por el Estado de República Dominicana. O sea, nosotros no llevamos las diferencias internas en el debate, digamos, del Parlacén, porque representamos al Estado. Claro. Sería un mal ejemplo, claro. Y además de alguna manera deteriora la imagen del país, enfrascarnos. Entonces, ¿el país lo apoyó? No, voy a explicar. Sin embargo, dentro de esa lucha se reflejan los apoyos, digamos, fundamentales. Evidentemente, el apoyo central de los compañeros del Partido Revolucionario Moderno y de sus aliados que participan en el Parlacén. Esa es la fuente, digamos, esencial de apoyo. Ahora bien, en ese proceso terminaron 2 candidaturas. Una candidatura que fue oficialmente lanzada ya a última hora por el Partido de la Liberación Dominicana a través de su secretario general, que apoyaba la candidata que ellos presentaron, que era de un grupo aliado del Partido de la Liberación Dominicana, una compañera con muchos méritos. Y estaba la candidatura que nosotros habíamos presentado, recabando el apoyo de la mayoría de las bancadas, de todas las bancadas, para sostener nuestra candidatura. Nosotros en un
digamos, en un combate, para decirlo de alguna palabra, confrontativa, pero muy decente, enarbolamos los principios, los fundamentos en que nos apoyábamos para aspirar a la presidencia del Parlamento Centroamericano. Conseguimos el apoyo de la mayoría de todas las bancadas. Incluida la del PLD. Que concurre a la República Dominicana. En el caso de la bancada dominicana, en la que estamos todos, acuérdense que así como el PRM fue con aliados, el PLD fue con aliados. No todos los integrantes de la bancada perteneciente al PLD eran del PLD, habían de otros partidos que también participaron. De esos votos nosotros obtuvimos la mayoría de la bancada dominicana. Quiero decir lo siguiente, durante un proceso previo, nosotros hicimos contacto con los amigos del Partido de la Liberación Dominicana y había prácticamente consenso de apoyo entre los compañeros del PLD a la candidatura nuestra, o sea, ellos como representantes del PLD. Ese apoyo prácticamente a través de sus principales dirigentes, no tengo que mencionarlo, se había manifestado de manera muy concreta. A última hora, prácticamente una semana antes, más o menos 7 o 8 días antes, el secretario general del PLD anunció, menos de una semana, anunció que habían decidido apoyar a la candidata de un partido aliado, que se llama la compañera Marta Pérez Campuzano, del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que cuando se llevó la discusión al comité político, aunque no me toca hablar de otro partido, claro, que no sea mi partido, el PRM, pero tengo que hablar como país, que cuando se llevó el asunto al comité político para escoger, como hubo algunas diferencias, y ya estaba planteada la alianza de un sector del PLD con el partido aliado, entonces se decidió que una comisión que se designó de 3 miembros de ese partido buscara un candidato de consenso, no del PLD sino de la bancada dominicana. Según la resolución que salió en el periódico, a la que yo tengo acceso como todos los dominicanos. O sea, sin embargo, no buscaron un candidato de consenso entre la bancada. ¿Qué significaba buscar un candidato de consenso? Evaluar las condiciones, el currículum, o sea, la imagen, el contacto, la simpatía dentro del Parlamento Centroamericano. No buscaron el candidato de consenso que el comité político determinó. No llevaron esa decisión de nuevo al comité político, que debieron llevarla para su aprobación, y decidió el comité de 3, que yo creo que fue de 2 finalmente, decidió entonces apoyar directamente a la compañera Marta Pérez Campuzano. Eso dio como resultado que había evidentemente, no había una cohesión, como no había consenso. No había consenso realmente, porque había gente que esperaba una satisfacción mayor para poder, digamos, determinar el candidato. Pero yo creo que hubo diputados del PLD que votaron por mi candidatura. No me toca identificar nada, ese no es un problema mío. Pero yo creo que usted ganó, que agradezco el apoyo de todos los diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano y de la bancada dominicana y de la mayoría de la bancada dominicana que votó por mí. Eso explica por qué el número de votos por mí fue tan importante y tan significativo. Usted ganó y ganamos nosotros. Yo quiero decir en esta entrevista, nosotros como país ganamos teniéndolo a usted. Exacto. Y a mí me alegra mucho, yo no sé si es una percepción mía, Víctor, y todos los que estamos aquí en el estudio, que yo veía un desperdicio en una figura como usted, moralmente, e intelectualmente, políticamente, y yo lo sentí alejado del mundo político. Yo no sé si tenerlo frente al Parlacén va a hacer que ganemos también al político de nuevo activo en territorio dominicano, y obviamente el servicio que usted le puede hacer a su partido, un nuevo partido que consiguió una posición muy ventajosa en un primer intento, y que nosotros deseamos como equilibrio del sistema político dominicano y partidario que siga creciendo y que se desafíe en la fuerza y que quede lo mejor para el bien del país. Y entrando en términos del PRM, usted preside la comisión que va a elegir ahora en noviembre. Cuéntenos un poco de eso. Bueno, esta convención es muy específica, muy particular. O sea, esta no es la convención tradicional que estamos acostumbrados nosotros a efectuar, que hacíamos en el Partido Revolucionario Dominicano, partido de donde salió el PRM, y que habíamos realizado. Esta es una convención donde no participa ese número masivo, digamos, de simpatizantes, que era el número que se tomaba en cuenta sobre la base de cientos de miles de votos. O sea, aquí se llegaron a hacer procesos eleccionarios internos con la participación de 700, 800 mil inscritos. Ahora nosotros decidimos privilegiar, digamos, la calidad de los militantes.
O sea, ahora los que van a participar en esta convención son dirigentes y militantes. Para que participen dirigentes y militantes se hicieron 2 padrones, uno para dirigentes y otro para militantes, que ahora el de militantes culminó recientemente el día 31, o sea, el día de ayer, antes de ayer. En ese padrón se inscribieron los compañeros militantes del partido. ¿Qué significa compañeros militantes y dirigentes del partido? Significa que lo que van a votar es la estructura, o sea, lo que se llamaría en términos orgánicos la morfología del Partido Revolucionario Moderno, que son militantes. O sea, no aspiramos a una votación masiva. Tomamos como ejemplo la experiencia de algunos partidos, por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que es un partido por el cual votan millones y millones de concurrentes, es un partido que cuando hace su convención interna apenas votan 150.000, 180.000 militantes. Así en casi todos los partidos. O sea, renunciamos al concepto populista de las convenciones, que muchas veces se nos va de la mano, o sea, no responde, digamos, a una calidad organizacional del dirigente. Principales posiciones que se estarán eligiendo. Básicamente, presidente, secretario, presidente o presidenta, porque hay una candidata a la presidencia, secretario general o secretaria general, subsecretario, y en las direcciones locales del partido. Esos son los cargos. No hay, porque mucha gente está confundida. Claro, mucha gente ha creído ver un combate entre precandidatos presidenciales. ¿Cuándo vamos a tener la elección? A pesar de que Hipólito dijo que va por la ñoña hace tiempo, ¿verdad? Que no iban a hablar de eso, pero alante de Luis lo dijo. ¿Cuándo se van a elegir? ¿Verdad? Que tenemos estos, por lo menos 2 precandidatos ya con intenciones, Luis Abinader e Hipólito Mejía. ¿Cuándo el PRM va a elegirlo? Bueno, son 2 magníficos candidatos. Ellos no van, la candidatura presidencial no se va a debatir en este momento. Posiblemente sea en el 2018-19. 2018-19, porque no podemos taxativamente. Ese cronograma todavía no está. Si no podemos dejar que usted está aquí, ¿verdad? Y que usted tiene su propio nombre, pero tiene una hija que está haciendo un nombre magnífico también, y no podemos aprovechar la oportunidad para presentarle esta pregunta sobre Farideh Raful, que ha presentado un proyecto que ha hecho noticia durante 2 semanas prácticamente de disminución y reducción de cerca de 57 entidades, pero que algunas personas, y tenemos esa discusión en la mesa también con Iván, entienden que Farideh Raful debería estar ya demostrando apetencias o aspiraciones, o hay gente que la aspira como candidata presidencial. ¿Qué usted cree de eso? Bueno, yo creo que ella ha jugado un papel muy importante, ha cumplido un rol. Yo siempre he dicho que donde hay vacío, alguien lo llena. Y en el vacío de una oposición definida, coherente, justa, desde un punto de vista no solamente político, sino moral, ella llenó el vacío. Ella llegó y lo llenó. Me dirá usted, bueno, pero voy a llenar otros, pero ella lo llenó. Ella lo llenó y se ha ganado el corazón del pueblo dominicano. Aspiramos a que ella mantenga esa línea coherente y permanente, y lo hace con dedicación, no tiene otra aspiración que servir a la gente. Entonces, desde ese punto de vista, ella está cumpliendo una función. Por eso el país la reconoce. Fíjese que hay independientemente, ¿no?, de partido político, hay también una simpatía. Incluso en sectores a quienes ella combate, hay una simpatía soterrada. Yo me he encontrado con funcionarios y dirigentes de gobierno que, aunque disienten de ella, no están de acuerdo, pero me confiesan en lo personal. Yo tengo muy buenas relaciones con mucha gente del gobierno y del Partido de la Liberación Dominicana. Me confiesan su admiración por la función que ella desempeña en una sociedad democrática. Y el estilo. Exacto, porque en una sociedad democrática, si no hay oposición, no hay democracia. Y necesitábamos ese liderazgo. Por supuesto, no es solamente de ella. Hay un conjunto de jóvenes muy buenos en el PRM y otros jóvenes en otros partidos que están también en esa misma línea, lo cual es una promesa floreciente de la sociedad dominicana. No creo, en mi opinión, que ahora sea el momento de ella involucrarse, digamos, en una aspiración mayor. Hay aspiraciones ya de otro nivel en la que yo creo que podíamos ir pensando en ella. No la voy a decir porque la estaría lanzando, pero ya el proceso la irá pariendo, o sea, la irá situando a ella en el corazón del pueblo dominicano. Lo que queremos es una Farideh coherente y que mantenga esa línea. Oíste, Víctor, no quiere que la quemen, como tú decías ahorita. Es un orgullo no solamente mío, de mi familia, sino de la patria entera. Yo quiero aprovechar, yo sé que el tiempo en televisión, tengo alguna experiencia muy rápido. Quiero aprovechar lo siguiente, quiero invitar a los amigos televidentes. De su libro. Sí. Antes de irnos al libro, yo quiero saber su posición para salir de la parte de partidos y del PRM. Muchas personas catalogan y dicen de que el PLD no está teniendo oposición. ¿Entiende Tony Raful de que el Partido Revolucionario Moderno está haciendo una oposición de peso, o que por alguna coyuntura u otra hace falta más energía
para posicionar temas de oposición que son importantes en ese Mire, el Partido Revolucionario Moderno es un partido, digamos, joven en cuanto a su estructura funcional. Es un partido joven, aunque hay mucha gente con mucha experiencia. Pero fíjese que yo creo que es el único partido con presencia nacional, con una presencia muy exitosa en el pasado proceso electoral, con todos los cuestionamientos que tenemos, una presencia electoral, un partido que saca casi un 36-37% en una primera, digamos, un primer desafío cuando todavía no se habían constituido, digamos, los órganos de acción política del partido. Es un partido que hay que tomarlo en cuenta en la República Dominicana. Entonces, este partido, lógicamente, está desarrollando sus instancias de discusión, de cuestionamiento. Entonces, tiene que posicionarse aún más, digamos, en el debate político nacional. Yo creo que sí, tiene que posicionar, tiene que avanzar aún más. Ha hecho una buena labor, ha hecho una labor de orientación, tiene líderes formidables, que yo creo que hay que esperar lo mejor de ellos, pero creo que tiene que seguir avanzando, hay que tener una conexión más directa con el país. La experiencia de la Marcha Verde demuestra que hay una gran franja política en el país que no necesariamente está, digamos, incorporada a partidos políticos, que está reclamando una dirección política en el proceso electoral. Tony Raful, el escritor, tiene un momento muy productivo en su vida ahora como presidente de Parlacén, como presidente de esta comisión en el PRM, lo vamos a ver integrado en la vida política como antes, y como escritor tiene un nuevo libro que presentar. Cuéntenos. Bueno, el martes 7, invito a todos los amigos televidentes, la entrada es abierta, ponemos en circulación un libro muy importante. El libro es una investigación histórica, fue el asesinato, el magnicidio, porque fue un presidente, del presidente Carlos Castillo Armas. Carlos Castillo Armas, no voy a abundar mucho sobre esto, pero Carlos Castillo Armas era el presidente de Guatemala y fue asesinado el 26 de julio del año 1957 del siglo pasado. Nunca se estableció con claridad los responsables o el responsable de la muerte del presidente Castillo Armas, a pesar de que fue asesinado en la propia casa presidencial, y se detuvieron un conjunto de personas involucradas, pero siempre se divulgó la hipótesis, entre muchas hipótesis, entre 5 hipótesis, se divulgó la hipótesis de que el dictador de la República Dominicana, Rafael Trujillo había sido el ejecutor de ese crimen. Oh, wow. Nunca se determinó, finalmente los que fueron acusados en principio fueron liberados, pero a través de una investigación que yo he realizado, aprovechando mi presencia en Guatemala, para que no todo sea parlacense, sino que también sea productivo en términos de investigación histórica. Ustedes saben que yo he escrito varias obras, me apasiona la historia, aparte de la literatura, por supuesto, que es el fuerte principal mío. Pero entonces aproveché en los archivos, en las hemerotecas, en la Cancillería de Guatemala, aquí en la República Dominicana, entrevisté gente que todavía sobrevive, aunque ya en avanzada edad, y pude establecer una investigación concluyente de cómo Trujillo, para que conozcan más a Trujillo, ordenó ese crimen, cómo utilizó, qué aparato utilizó, cómo hizo una alianza con un sector militar de las Fuerzas Armadas de Guatemala y ocasionó la muerte de Castillo Armas. Las razones están en el libro. Hay que ir a la puesta en circulación. Y me imagino que da un contexto de la coyuntura política internacional en ese momento, ese relacionamiento y esa política centroamericana del mundo. Claro, además Trujillo, Castillo Armas había sido aliado de Trujillo. Exacto. Trujillo financió, y no solamente económica, sino materialmente, Castillo Armas. Castillo Armas estuvo en la República Dominicana, era opuesto al gobierno de Arbenz, de Jacobo Arbenz, y Castillo Armas estuvo aquí y buscó recursos de Trujillo, y luego se enemistaron, y ahí en el libro está desarrollado el origen. Recordemos el día de la puesta en circulación, el lugar, para que todas las personas en entrada abierta puedan ir a conocer más detalles. El lugar es en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, que está en la César Nicolás Penso. En la Plaza de la Cultura. En la Plaza de la Cultura, la Biblioteca Nacional. ¿A qué hora? A las 7 de la noche. Empezaremos a las 7:15, 7:20, como todas las cosas, como ese horario tan latinoamericano, porque yo pensaba que era dominicano, pero es muy latinoamericano. Pero a las 7 es la cita. Yo digo que es una cita, es una nueva cita con la historia. Biblioteca Nacional, 7 de la noche. El próximo martes a las 7. O sea, yo cuento con la presencia. Claro que sí, ahí estaremos. De ustedes. Yo le digo a mis amigos que yo paso lista en los actos públicos de presentación del libro, así que ustedes ya no pueden quedarse. Premio Nacional de Literatura 2014, presidente de Parlacén, y sin duda un ciudadano ilustre de la República Dominicana, siempre distinguido. Así que muchas gracias, don Tony. Gracias por sus palabras, me honran y espero no defraudarla nunca. Vamos a la pausa, regresamos en breve.